Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Foro Poder Femenino. El día de hoy hablaremos sobre el tema sector terciario. Para ello nos acompaña la licenciada Abigail García Orozco, la licenciada Perla Hernández Rodríguez, la licenciada Citlali Lira Herrera y su servidora Abril Ixel Martínez Morales. Pero para entrar en contexto, el sector terciario se define por ser exclusivo, además de que abarca actividades variadas, incluyendo la ciencia y la tecnología. También es un predominante en la economía de un país. Pero, ¿qué realmente es el sector terciario? ¿Cuáles son sus características que definen a este sector? Licenciada Abigail, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, hola, muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por tu invitación. Y bueno, sí, como bien lo comentabas, el sector económico en general, para entrar en contexto, es cada una de las partes resultantes en las que se va a dividir la actividad económica de un país. Y bueno, por ejemplo, hasta cierto punto teníamos cuatro actividades: la actividad primaria, la actividad secundaria, terciaria y cuaternaria. Sin embargo, durante estos últimos años ha aparecido la quinaria, pero sin embargo, esto lo vamos a hablar más adelante. Te mencionaba que el sector terciario es como tal la compra y venta de bienes y servicios, más o menos como un comercio, pero englobando ciertas características que se van a comentar. Eh, bueno, dicho comercio se puede dar de manera externa o de manera interna en un país, llamado también comercio internacional o comercio interno. En general, el comercio, te digo, también es lo mismo, compra y venta de bienes y servicios. En unos años nada más eran puros bienes, sin embargo, con respecto a unas situaciones que se dieron, se incluyeron los servicios. Y hay infinidad y cantidad de servicios que aparecieron. Tenemos, por ejemplo, servicios sociales, servicios personales, de recreación, servicios incluso informales, y uno de ellos se deriva en otra manera. Por ejemplo, tenemos servicio turístico, que de hecho es una de las principales actividades económicas que deja mayor ingreso al país, incluyendo el comercio también. Y dentro de estos servicios tenemos también lo que son, por ejemplo, te digo, el servicio turístico. Este incluye el ecoturismo, el turismo de recreación, el turismo de negocios. Entonces, es algo de lo grande, pasamos a lo más específico. Aún así, de una u otra manera va a seguir siendo crecimiento económico. Decía que eran servicios públicos y servicios privados. Mm, los públicos son los que va a dar como tal el Estado a su población, y los privados los que da la empresa. Debido a todas estas prácticas neoliberales es que se incluyeron los servicios privados. Y bueno, también depende mucho del sistema económico de cada país. Por ejemplo, el sistema comunista era que el Estado tenía que dar todo completamente a su población. Sin embargo, como tal, a veces no podía satisfacer como tal esas necesidades. O a veces nada más era pues cubrirlas y no satisfacerlas, es muy diferente. Entonces, por esa misma razón, las empresas comenzaron a crear bienes y servicios para ofrecer a la sociedad. Dentro de ello, bueno, a la población a veces se le complica demasiado costear los servicios privados, y a veces los servicios públicos no son tan o no son suficientes como tal. Te decía de los servicios informales. Esta es una parte interesante debido a que, por ejemplo, está el comercio de informal, o sea, el comercio ilegal, por ejemplo, el comercio de estupefacientes. Y servicios informales es a veces lo que tampoco, lo que las personas te venden pues por debajo del agua, por decirlo de esa manera, lo que te ofrecen como tal. Un servicio, si podríamos definirlo, diríamos que no es algo tangible, no se puede tocar como tal, pero tú puedes percibirlo y de ello pues sacar tu opinión, ya sea negativa o positiva. Eh, Dentro del sector, pues hay diferentes características que podemos destacar, ¿no? Primero que nada, bueno, pues aumentar la productividad y la calidad de vida de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Y me gustaría mucho ejemplificarlo con una situación que se dio hace pocas semanas en España. Debido a que en España ha habido un rezago en el trabajo de las personas
jóvenes. Es decir, los jóvenes ahora ya no pueden o no tienen como tal el tiempo necesario para desarrollar las habilidades laborales y por ende no pueden encontrar o no pueden entrar a un trabajo. Esto de una manera pues no permite la calidad de vida de los habitantes, pero sobre todo, y viéndolo de manera fría, no permite el crecimiento económico de la nación. Sin embargo, en países menos desarrollados pero que tienen una alza turística como Países Bajos, sí permiten que los jóvenes desarrollen las habilidades incursionándose en el campo laboral. Digo, España tampoco es un país tan desarrollado, sin embargo, sobresale más que Países Bajos. Y esto es algo que hay que ponernos a reflexionar, porque entonces alguna política se está haciendo mal o realmente no hay una, como tal, no hay un interés del país sobre su población. Y es algo que hay que verificar. Esto también permite el crecimiento de las empresas. Es otra característica del sector. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, va a permitir que las empresas aumenten la calidad de su servicio o producto y esto va a aumentar la competitividad. Te decía que los servicios como tal pueden tener una opinión negativa o positiva. Entonces, con esta opinión le va a permitir a la empresa crecer de tal manera. ¿Qué hay mejor que una publicidad hecha por una persona? Esa es la mejor publicidad, no es cara, y es más fácil de pasar, ¿no? Me refiero a que yo te puedo decir, cotiza tal seguro, te cotiza tal servicio, también compra tal producto, sale muy bueno. Entonces tú ya vas generando una cadena y esa cadena hace que la empresa tenga el renombre. Esto también permite o hace crecer como tal la marca de la empresa y la empresa empieza a posicionarse en un contexto internacional. Otra más es que aumenta el PIB. Recordemos que el PIB como tal es el valor total de los bienes y servicios que tiene una nación en un determinado tiempo. Es el valor monetario total que se da dentro del país con respecto a los bienes y servicios, como ya te comentaba. Y es más que obvio que lo va a incrementar. Porque, bueno, te decía, de cierta manera el servicio turístico es que le ofrece más ingresos al país, de la misma forma o en el mismo nivel que el comercio. Entonces, esto va a permitir incrementar el crecimiento económico. Y resulta que ese es el principal objetivo de toda nación. Esto, por segunda vez. Ahora, hay algo que aquí hay que resaltar mucho y es el nuevo concepto que se incluyó dentro de este contexto, ya sea nacional e internacional, que es la globalización. Y la globalización permite la evolución. Esto significa que va a permitir como tal nuevas innovaciones, nuevas mejoras. Y bueno, aquí hay otro punto que cabe destacar, y es que pasándonos a otra característica, la heterogeneidad de el sector terciario. Es decir, va a haber infinidad de servicios. ¿Y por qué? Bueno, las personas tienden a ser cambiantes, tienden a crearse necesidades, perdón. Eh, las necesidades, bien sabemos, son ilimitadas. Entonces, las empresas aquí entran en un rasgo importante y es estar en contacto con las personas, con sus consumidores, estudiar constantemente el mercado y eso les va a permitir innovar, cambiar. Y bueno, con la globalización que permite los cambios tecnológicos, resultan mucho más sencillos. Entonces, de esta manera podríamos clasificar al sector terciario o más bien definir sus características. Otro punto muy importante es que son actividades actividades inmateriales o también no productivas. Simplemente se va a encargar de movilizar lo que el sector primario recabó, o sea, lo que sacó de materia prima, de insumos, lo que el sector secundario fabricó, restituyó o más bien transformó ese insumo en algo más, en algo que permite satisfacer más allá la necesidad de la persona. Y ese también es un punto muy, muy claro, muy clave y muy interesante del sector secundario. Sin embargo, regresándonos al sector terciario, este solamente se va a permitir comercializar en general, ¿no? Ofrecer el bien y servicio a la persona y estudiarla más que nada, decir cuál es su necesidad, qué es lo que realmente esa persona requiere en ese momento. Entonces, de esa forma podemos definirlo. Y pues en general la importancia que tendría el sector terciario
al crecimiento económico de gran manera y pues sobre todo una tasa de desempleo bastante baja. Como ya te comentaba con los ejemplos que te di, por ejemplo, de Países Bajos y pues de la realza turística, permite que la población tenga como tal suficiente empleo y con ello permitir una calidad de vida. Muchas gracias, licenciada Abigail. Como usted lo ha mencionado, hay ciertas características que hacen definirse a este sector terciario como único. Pero, ¿cuáles serían los claros ejemplos de este sector, licenciada Citlali? Hola, gracias por la invitación. Sí, como lo mencionaste, te voy a mencionar algunos claros ejemplos de lo que son el sector terciario. Me gustaría comenzar con las empresas de transporte, que son las que se encargan de transportar la materia prima para el sector primario y secundario. También tenemos otro ejemplo de este mismo, que es la que se encarga de desplazar a las personas de ciertos lugares, como son las áreas de turismo. También tenemos el desplazamiento terrestre, el marítimo y el aéreo. También tenemos el comercio, que es un ejemplo muy importante de este sector, ya que se encarga de vender o distribuir todo lo que fue creado por los sectores anteriores, ya sea de una manera mayoritaria o menudista o por fábrica o por las fábricas. Las telecomunicaciones en este tiempo son una parte muy importante, ya que en estos tiempos de pandemia nos mantienen más comunicados. Un ejemplo más claro podría ser la televisión, los teléfonos, el internet, la televisión por cable. A continuación voy a comentar dos ejemplos que se podrían confundir, pero no son lo mismo. Es el ocio y los eventos. El ocio son las áreas recreativas, como los parques, los museos, las conferencias. Y los eventos son como más festivales de ciertos lugares, son los conciertos, este tipo de cuestión. También tenemos los servicios burocráticos, que son exclusivamente todo lo que se manifiesta como trámite, porque también por otro lado está lo que son los servicios bancarios, que es exclusivamente a lo que se refiere en el banco. También tenemos el cuerpo de seguridad, que es el encargado de velar por la seguridad, valga la redundancia, de todos los ciudadanos, como lo que es la policía federal, la policía de guardia costera, etc. También tenemos un ejemplo más claro y lo que más vemos en nuestra casa, que lo podemos ver más ciertamente, que son los servicios de agua, los servicios de luz, los servicios de todos los servicios que tenemos en nuestra casa es un ejemplo claro de esto. También tenemos, por último, una parte muy importante, como ya lo mencionaban, que es el turismo. El turismo y el área de los hoteles es algo muy importante que ayuda a este sector, por lo cual deja un gran número de economía muy alto a los países. Gracias. Muchas gracias, licenciada Citlali. Como usted lo ha mencionado, son bastantes y claros ejemplos de actividades económicas. Pero en el mundo existen países que ocupan estas actividades económicas o a este sector terciario como parte de su crecimiento económico. En algunos países desarrollados o países potencia, estos servicios han sido expuestos y la mayoría de personas tiene muchos accesos a estos servicios. Como usted lo ha mencionado, tanto los básicos como es la salud, la educación, hasta los de la casa, como usted lo mencionó, licenciada Citlali, influye también que hay participación de empleo y en su PIB, como lo mencionó la licenciada Abigail, hace que el país lo tenga muy alto. Empezamos con países desarrollados. ¿Qué les parece si hablamos sobre Estados Unidos? Que su sector terciario es el que más marca importante en el país, ya que hay bancos, seguros, educación, entretenimiento, investigación, transportes, turismo y comercio. Y en su PIB se refleja un 80%. Si nos vamos a otro país desarrollado, como Rusia, por ejemplo,
tiene un sector demasiado fuerte que destaca las telecomunicaciones, disculpen, transporte, salud, educación, seguros, TICs, entretenimiento, turismo, entre restaurantes, y esto se refleja demasiado en su PIB porque cuenta con un 59.7% en actividades terciarias. Vámonos con otro país también desarrollado, Alemania. Destaca por su sector, tiene los mejores servicios técnicos, tiene la tecnología de informática y financiera, y esto impacta en su PIB un 70%. Un país colindando con Estados Unidos, que es Canadá, su mayor dominio es el sector de actividades económicas. ¿Y esto cómo lo genera? Bueno, pues con los empleos de mejor calidad. Hacen que estos empleos generen un mayor ingreso a su economía y por eso tienen un impacto del 59.8% en su PIB. Otro ejemplo, Australia. Tiene la mayor actividad de turismo, seguridad, ventas, educación, salud, telecomunicaciones, televisiones, transportes y finanzas, que esto ayuda a su PIB en un 69.1%. Vámonos con un país que pues es conocido como el país del romance, ¿no? Francia, que valga ese conocimiento de ser un país romántico es por su gran turismo que tiene al visitar la Torre Eiffel, por supuesto. Es su primera actividad terciaria, el turismo, y además tiene una población demasiado activa. Esto representa en su PIB un 70%. Vámonos con un país del continente asiático, Japón. El sector abarca en sus actividades económicas el comercio, la publicidad, el turismo, el entretenimiento, los restaurantes, la educación, la salud, los bienes raíces. Esto impacta mucho en su PIB como un 71.4%. Otro país asiático, Corea del Sur, tiene un gran impacto en el sector terciario, pero aquí hay que recalcar algo. El sector terciario lleva un poco más de porcentaje en su PIB, ya que le sigue un poquito más el sector secundario. Están casi a la par, pero las actividades económicas que destacan en el sector terciario son el comercio, financiero, telecomunicaciones, inmobiliaria, el turismo, y como les digo, su impacto en su PIB es del 58.2%. Como ven, los países potencias se desarrollan mejor este sector, pero ustedes se preguntarán, ¿y China dónde se encuentra? Bueno, China, aunque desarrolle este sector muy bien, parte de su PIB, el que más se basa es en el sector secundario. Ellos hacen grandes aportaciones a ciertas cantidades de su PIB, pero en el caso de México, sus principales actividades económicas son el turismo, el comercio, las comunicaciones, los servicios y transportes. Y esto se impacta en su PIB con un 63%. Pero, licenciados, ¿estarán de acuerdo conmigo que en este sector hay ventajas y desventajas? ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada Perla? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes aquí. Como bien lo hemos mencionado, bueno, se ha mencionado a lo largo de toda de todo este debate, el sector terciario es muy fundamental en cada nación debido a su gran impacto que tiene sobre el PIB de cada país. Como principal ventaja podría mencionar es que transforma las materias primas en un bien elaborado. Otra de sus ventajas es que es una vía para la venta de servicios, al igual que genera muchos empleos. Otro podría ser que es atención para los clientes y en cierta parte una facilidad de adquisición por parte de ellos. Como desventaja podríamos mencionar que requiere de una inversión ya en formación profesional para un empleado calificado. Otra ventaja que se puede mencionar o que quiero mencionar es
por ejemplo, en los países en vías de desarrollo, este tipo de servicios no es muy, o en zonas rurales, no es muy común que llegue debido a que no tienen los recursos, ya sea tanto en sector privado como en sector público. Eh, Cabe mencionar, por ejemplo, yo me quiero enfocar en lo que es en la salud, por cuestión de sector público. Aunque se dice que es gratuito, aunque te lo quieran pintar de esa manera, los los productos o los, ay, se me fue la palabra. Bueno, los ingresos no son suficientes para, ¿cómo se dice? Cubrir las necesidades o satisfacer las necesidades de toda una población. Es como se ha dicho, o sea, este sector terciario se basa en satisfacer las necesidades de una población o de cada persona. De ahí la persona ya califica si es negativo o positivo. Y en este caso podemos observar o podemos ser testigos que no ha sido suficiente todo este tipo de ingresos y que más que satisfacer necesidades, solamente se están satisfaciendo. Más sin embargo, pues aún con todas estas desventajas, se puede decir que es más la ventaja y el impacto que tiene sobre el PIB de cada nación, como has mencionado. En países desarrollados, cómo su PIB es alto, o sea, de todos los sectores, el terciario, perdón, creo que es de los más fundamentales. De hecho, sí hay algo que me gustaría recapitular desde tu comentario, licenciada Abril. La verdad tienes razón, los países terciarios son los que mayor, o los que un porcentaje mayor esta actividad abarca dentro de su PIB. Por ejemplo, tenemos que los países potencia tienen un 60% de su PIB dentro de esta actividad, o más bien se basan en esta actividad. Al contrario de los países en vías de desarrollo que solamente tienen un 10 a 40%. Sin embargo, ¿qué tan bueno es que los países dependan demasiado de este sector? Por ejemplo, te decía que las dos actividades económicas que dan mayor ingreso a una nación es el comercio y el turismo. Sin embargo, y reitero con el actual ejemplo de la pandemia, el sector turístico bajó a un nivel catastrófico y el comercio no se diga. O sea, entonces es malo que un país dependa tanto de esto. Y bien lo comentabas, China se basa principalmente en el sector industrial, pero también si su economía se tambalea debido a que no puede subsanar alguna brecha que aparezca dentro de su sector, también podría tener dificultades. Sin embargo, creo que debe de haber un equilibrio entre todos sus sectores porque al final todos están correlacionados. Entonces, ¿qué podríamos hablar sobre esto y la dependencia que genera todo tipo de países? Bueno, como usted lo ha mencionado, licenciada Abigail, es cierto, muchos países dependemos. Claro ejemplo, México, depende mucho de Estados Unidos. Un ejemplo, el petróleo crudo, el petróleo mexicano crudo se lleva a Estados Unidos para convertirlo en petróleo. ¿Esto qué causa? Que cuando regrese a México se cobre de más. Esto también es parte del sector terciario y este también es un factor de que por eso México es un país vía desarrollo, porque todavía no desarrolla esas habilidades de convertir ese petróleo crudo, que por cierto, sí hay partes... empresas, podríamos decirlo, que sí conviertan ese petróleo crudo pues en petróleo ya para ser, digamos, ser repartida a bastantes estados de la República. Pero quiero recalcar también que también estas empresas deben tener la maquinaria, los sustentos perfectos para convertir esa materia en lo que va a seguir siendo como terminar en un producto o un bien.
Entonces, es algo que recalca mucho en los países vía desarrollo. Y como lo han comentado en todo este debate, es cierto, los países vía desarrollo sí tienen, es como México, tiene bastante turismo, bastante comercio, como lo mencionó la licenciada Citlali, la licenciada Abigail, la licenciada Perla. Ese es parte de México, pero le faltan cuestiones, le faltan, digamos, avanzar, y lo han mencionado bastante con la globalización. ¿Algo más que quieran agregar? Pues, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciada. Sí, adelante, adelante. Disculpa, ya no lo comentaba bien. Bueno, sí, tiene razón sobre todo esto, y hay algo que también, bueno, ¿crees que se puede llegar a un proteccionismo después de esta pandemia? Recordemos que, bueno, después de alguna crisis económica que se da a nivel mundial, como se lo está sucediendo ahorita con esto de la actual pandemia, otra vez el mismo ejemplo, los países pueden llegar a un proteccionismo, es decir, cierren sus economías de nuevo, como sucedió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría. Ok, con cuestión del proteccionismo. Licenciada Perla, usted que habló sobre estas ventajas y desventajas como parte del proteccionismo, ¿usted qué opina sobre lo que ha comentado la licenciada Abigail? ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cuál es su forma de opinar o qué visión ve en esta parte? Yo digo que cada país tendría que analizar si sería benéfico o no llegar a lo que es el proteccionismo. Como se ha mencionado, lo que es el turismo, todo eso es una entrada económica para el país. Obviamente, al hacer lo que es el proteccionismo, se dejaría lo que es el comercio, y bien o mal, eso genera dinero. Yo pienso que tendría el país que ver qué tanto le conviene, como se ha mencionado, qué tantas ventajas va a tener y qué tantas desventajas va a tener al optar por el proteccionismo. Más que nada ahorita con la situación de la pandemia, muchos países se vieron afectados debido a esto, a que se cerraron puertos, a que se cerraron aduanas, a que se cerraron todo lo de turismo. O sea, eso es un ingreso para el país, y bien o mal, al momento de cerrar con esto, son menos ingresos lo que van a entrar, menos entradas de dinero hacia el país. Yo pienso que en este caso pues se debería de ser consciente, ya que, por ejemplo, tan solo es un claro ejemplo, todo lo que es el turismo, todo lo que es el transporte, todo eso, son entradas para el país, y es un presupuesto, y que en este presupuesto se basa a mantener lo que es otro bien. Por ejemplo, sectores nos basamos en lo que es el sector público, por ejemplo, en salud, educación, todo eso, es con el dinero con el que se cuenta. Y al momento de optar por proteccionismo, pues sería una entrada menos de dinero. Pero pues ya para cada país tendría que ver si es benéfico o no para él optar por esta situación. Ok, muchas gracias por la participación, licenciada Perla, por las ventajas y desventajas, la licenciada Abigail, la licenciada Citlali, también aportaron demasiado. Pero antes de terminar este programa, queremos escuchar sus conclusiones. Por favor, licenciada Abigail, díganos en qué conclusión llegó. Sí, bueno, mira, lo que en general, bueno, podríamos decir que la actividad terciaria es importante. No vamos a menospreciar los otros sectores. Al final de cuentas dije que todos estaban relacionados con todo. Y de hecho es algo que también quisiera agregar. El sector quinario se refiere a los servicios no lucrativos, es decir, los servicios que no requieren como tal una entrada de dinero, y esto también es un punto importante. Al final de cuentas, creo que todos los sectores son importantes e intervienen en gran medida a la economía de los países, y sin embargo, estos no tienen por qué depender de una. Y hay algo también
que es importante y son los servicios informales. Esto creo que a pesar de que no entran como tal dentro de las ganancias del Estado, resultan ser mayoritarios, incluso sobrepasan, podría atreverme a decir, que las demás economías. En general, y reitero con todo esto, es bueno que los países mantengan como tal una línea estable dentro de su economía y revisen cada sector y las ventajas y desventajas que trae esto, y sobre todo tener una equidad entre los 5, ya actualmente, entre los 5 sectores que se están dando. Entonces, sí, los servicios son bastante importantes e intervienen mucho en la economía de los países, no solamente de México, sino en general. Y pues, como conclusión puedo decir que es pues son demasiado benéficos, tanto como dañinos, pero al final de cuentas hay que adaptarlos tanto a nuestro contexto, a nuestra sociedad, a nuestras posibilidades y recursos. Muchas gracias. Licenciada Citlali, ¿alguna conclusión que haya llegado, por favor? Sí, claro, me gustaría mencionar que el sector terciario ha logrado mantener la atención de muchas naciones, ya que es el encargado de satisfacer las necesidades de la población. Bueno, que sabemos que no siempre se van a lograr, porque las necesidades siempre van a crecer, siempre va a haber una nueva. Pero ese sector en particular ha logrado dejar bastantes resultados buenos en las naciones, como es tener un nivel alto de su PIB, ya que logra desarrollar más el país, no solamente en los países que son más bajos, sino en las naciones que ya son más consolidadas. Y esto logra unas mejores economías. Ok, muchas gracias, licenciada. Licenciada Perla, ¿algo que quiera hacer de conclusión, por favor? Sí, bueno, más que nada para concluir sobre la globalización. Sabemos que este concepto se ha utilizado desde los años 80 y que ha sido causa de cambios constantes en diversos campos. Uno de ellos es precisamente el proporcionar un servicio a través de, bueno, es brindar un servicio a través de cambios, como sabemos, científicos y tecnológicos. Permite un crecimiento económico y en los países que ya tienen acceso a ellos, como ya se han mencionado, los países desarrollados o países potencia. Incluso podría definirse que es una desigualdad entre las naciones, ya que no es igualitario entre una nación, entre un país potencia y un país en vías de desarrollo. Pero más sin embargo es un beneficio para los países potencia por el reto. No, es un beneficio para los países potencia, ya que esto beneficia a su PIB como nación. Y es un reto para los países en vías de desarrollo para llegar a lo que es, llegar al objetivo que es satisfacer las necesidades de una población. Muchas gracias, licenciada. Les agradezco mucho su participación esta tarde. Pero finalmente, podríamos decir que estamos a favor de la actividad terciaria o el sector terciario. Tenemos en cuenta que su participación y las fuentes de ganancia que aportan a estos países es mucha, es permanente y para otros países es un atraso considerable. Tanto las fallas económicas nacionales y que se mantienen al ritmo de su manera externa y reitero con la actualidad. Por ejemplo, la pandemia, aunque también ha dejado ver el constante apoyo y cooperación entre los estados soberanos para mantener el constante comercio internacional. Sobre todo, su principal objetivo de esto es el crecimiento económico, como ya lo habíamos mencionado. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que tenga una excelente tarde. Gracias. Gracias. Spin TV.